Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en línea. Cada uno de ustedes allá en casita, donde quiera que nos estén viendo, les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo muy afectuoso de parte de nuestro pastor principal, de la pastora Aurora, y por supuesto también de mi parte les mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien en sus casas. Se nos acaba el mes de enero prácticamente el día de hoy y pues estamos preparados para lo que viene. Sabemos que el Señor tiene cosas increíbles para cada uno de nosotros. Aprovecho para invitarte a que hagas con nosotros los devocionales semanales. Los días miércoles están siendo de mucha bendición para muchos y pues no queremos que también tú te quedes con sin esa bendición, mejor dicho, ¿no? Y vamos a comenzar, hermanos, a orar en esta mañana para que sea el Señor hablando a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos permites vivir, que nos permites pasar, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a nuestro lado, porque podemos sentir tu abrazo, porque podemos sentir tu amor, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú nos has dejado, Señor, porque en ella podemos encontrar, Señor, consejo oportuno, Señor, porque a través de ella podemos escucharte hablar, Señor, directamente a nuestros oídos, Padre. Gracias, Señor, por nuestras familias, gracias por todo lo que nos has permitido tener, Señor, pero de la misma manera, Señor, también te agradecemos por todas las luchas, por todos los problemas, Señor, todas las pruebas que puedan venir, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en esas luchas, en esos momentos difíciles, aprendamos a afianzarnos más de ti, Señor, aferrarnos, Señor, a tu palabra, Señor, a tu mano para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues si estás acompañado en esta mañana, te invito a que voltees a la izquierda o a la derecha y le des una sonrisa, regálale la mejor sonrisa que puedas tener. Nosotros tenemos aquí en Metepec y en Toluca a las personas más guapas y más guapos de la zona. Entonces te mando un saludo, espero que hayas dicho amén allá donde tú estás. Y pues vamos a empezar en esta mañana hablando de la palabra de Dios. Fíjate que no era esta palabra que te voy a dar en esta mañana la que tenía pensada o la que en un principio quería dar. Sin embargo, el Señor movió mi corazón a cambiar la predicación por las circunstancias que estamos viviendo. Yo sé que es muy trillado ya este tema desde el año pasado, hablar del coronavirus y de la pandemia y todas las cosas que están sucediendo. Sin embargo, en la semana yo tenía un sueño en el cual el Señor me permitía conocer la angustia, el dolor y el momento difícil que están viviendo muchos en el mundo entero. Y me refiero a la pérdida de un ser querido. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que al principio, cuando todo esto empezaba, se escuchaba de que había personas que morían por causa de esto o por cuestiones de otra índole, pero se escuchaban las muertes y lamentablemente hoy en día, ya en estas fechas, podemos ver que pues ya son personas cercanas, que ya son personas que conocemos, que ya son a lo mejor tíos, ya son familiares, ya son personas que conocemos o que vivían quizá en la misma calle. Y el Señor en ese sueño me permitía sentir ese profundo dolor que la mayoría de las personas que pierden un ser querido tienen en su corazón. Y es por eso que cambiamos el tema de la predicación del día de hoy y espero que sea de bendición para tu vida. Y si conoces a alguien que haya tenido una pérdida también de algún ser querido, sea por la circunstancia que sea, a lo mejor dices no fue coronavirus o no lo sé, pero estoy seguro que el Señor quiere hablarles en esta mañana a través de esta palabra. Y te voy a invitar que abras tu Biblia en Génesis capítulo 35 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Dice la palabra de Dios así: después partieron de Betel,
Cuando todavía estaban lejos de Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. Versículo 18. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín, hijo de mi mano derecha. 19. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Nosotros en estos versículos estamos viendo a Jacob y a su familia que venían de Betel, venían de un lugar donde Jacob había visto cara a cara con Dios, donde Jacob había peleado con el ángel de Jehová y donde él había recibido por este motivo un nombre nuevo. Él había recibido prácticamente una bendición directamente de Dios, porque Dios le había dicho: sabes que Jacob, tú ya no serás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Y en ese momento, después de esa bendición, dice en la palabra de Dios que él buscó a su hermano Esaú, porque si recordamos, había hecho por ahí una especie de trampa para quedarse con la primogenitura, y por eso él había ido a ese lugar, Betel, para orar y pedirle al Señor que tomara en sus manos esa reunión que iba a tener con Esaú, porque Esaú estaba enojado en un principio por lo que había pasado. Y dentro de todo este tiempo en el que él estaba orando, en el que él estaba preparándose para ir al encuentro con Esaú, nosotros nos encontramos en la palabra de Dios, pues que esta Raquel, una de sus esposas, de hecho la esposa que él había elegido, la esposa que desde el principio miró y se le llenó su corazón de alegría y palpitó a 1000 por hora, estaba embarazada. Recordemos que sí tenía Lea, pero Lea había sido también una especie de trampa por parte de su suegro. Y al final y al cabo, nosotros vemos que se encuentra con Esaú, que afortunadamente Dios escucha la oración de Jacob y pueden encontrarse de una manera bonita, un reencuentro bastante lindo donde Jacob, pues en cierta manera le pide perdón a Esaú por lo que vivió, se abrazan, lloran y se hace una escena bastante hermosa que pues por lo cual oraba Jacob, ¿no? Sin embargo, después de esto vemos que camino hacia Betel, dice la palabra de Dios, que esta Raquel, su amada esposa, a la hermosa muchacha que había visto cerca del pozo cuando iba a llevar a beber agua a sus cabritos, quiere dar a luz, ya no aguanta más, no se sabe cuántos meses tenía, pero podemos imaginarnos, ¿no?, que ya estaba en tiempo de dar a luz, y probablemente este embarazo era un embarazo bastante complicado. O era un embarazo el cual a lo mejor fue delicado, y es por eso el que ella ya no aguanta más. Y dice en el versículo 16: después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Éfrata, y Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Versículo 17: en el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. Yo creo que aquí las mujeres que ya han sido mamás nos pueden entender quizá el dolor que estaba viviendo esta Raquel al dar a luz. Sin embargo, por encima del dolor natural que en sí tiene el dar a luz un hijo, pues estaba sufriendo bastante, porque fue un parto bastante complicado.
fue un parto bastante difícil. Y la partera, la persona que le estaba ayudando a dar a luz a ese pequeño, le decía: no te desesperes, no tengas miedo, vas a tener otro hijo varón. Entonces imagínate qué tan mal veían a Raquel en ese parto, que la misma partera le estaba diciendo: échale ganas, no te preocupes, no tengas miedo, vas a tener un hijo varón. Y la palabra de Dios nos enseña que en el versículo 18, que a pesar de todos esos ánimos y de todas las cosas que se intentaron hacer por ella, ella se estaba muriendo. Dice el versículo 18: no obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Yo quiero que te imagines la escena. Una mujer que está dando a luz, que obviamente lo primero que quiere y lo primero que anhela es poder ver a su hijo, abrazarlo, besarlo, y que de repente ella siente que se está muriendo. Dice la palabra de Dios que dentro de ese desfallecer, en su último suspiro, alcanzó a ponerle a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y dice más adelante: pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín, hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Yo quiero que te imagines el dolor que Jacob tuvo al momento de ver a su amada partir, al momento de ver a su esposa, la cual conoció muchos años atrás y por la cual trabajó 7 años más, es decir, 14, porque recordemos que Labán fue un poco tramposo en ese aspecto. Y qué tanto la amaba Jacob para haber trabajado tantos años por ella, y de repente ver que en el trabajo de parto ella se va. Quizá él pudo llegar a pensar: Dios, no te la lleves, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tú permites que estas circunstancias sucedan y sobre todo en este momento? Después de venir de un momento increíble en el que me reconcilié con mi hermano, después de venir de un momento maravilloso donde hablé cara a cara contigo, donde me dijiste que iba a ser padre de multitudes, donde me diste un nuevo nombre, donde me dijiste: ya no serás Jacob, ahora serás Israel. Y de repente, después de tantas bendiciones, viene una escena tan devastadora como la muerte de la mujer que él amaba por sobre todas las cosas. Hermano, cuando yo leía estos versículos se me quebrantaba el corazón, porque muchos de nosotros y muchos en el mundo están viviendo circunstancias muy similares. A lo mejor venían de momentos bastante hermosos con sus familiares, bastante lindos con sus seres queridos. Habían vivido y compartido momentos especiales, los cuales a lo mejor nunca habían imaginado que iban a vivir, pero los vivieron. Y de repente, después de todo esto tan hermoso, viene una situación tan devastadora como la muerte. La palabra de Dios nos enseña que no está mal el que nosotros sintamos dolor, el que nosotros derramemos lágrimas por aquel o aquella persona amada, la cual partió al cielo, la cual partió con el Señor. Sin embargo, en este día, hermano, en esta mañana, yo quiero que tú sepas qué hacer después de que un ser querido muere. Y la palabra de Dios en estos versículos nos va a dar luz de qué es lo que nosotros podemos hacer ahora en Cristo. En primer lugar, nosotros debemos de tener la confianza de que si esa persona que partió tenía una relación cercana con Dios, que esa persona tenía esa intimidad con el Señor,
le buscaba y le invocaba, que podía disfrutar a lo mejor ciertos momentos también cantándole y gozándose esa persona, y que una vez haya arrepentido también su corazón de todas las cosas malas que pudo haber hecho, esa persona está en el cielo con el Señor. Cuando yo preparaba esta predicación, veía el testimonio de un hermano, pastor de una iglesia en El Paso, que en diciembre recién había fallecido su esposa. Y él dice: yo lloro por la ausencia que me deja. Sin embargo, yo estoy gozoso también porque sé que mi esposa ahora está en el cielo, gozándose, cantándole a mi Señor, adorándole. Y él decía: a lo mejor ni se acuerda de mí, porque está tan gozosa viendo cara a cara al Padre que pues yo ya pasé a un segundo lugar. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, tú que a lo mejor perdiste a alguien en días cercanos, seas de casa de Dios o seas una persona que está viendo esa transmisión, o alguien más, a lo mejor ni siquiera conoces del Señor. Yo quiero decirte que hay una esperanza en el Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20: sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Nosotros vemos aquí a Jacob como después de que su amada Raquel muere, como después de que ella parte con el Señor, efectivamente se toma un tiempo para tener su duelo, se toma un tiempo incluso para hacer honor a la persona la cual amaba tanto, que era su esposa Raquel. Y de repente dice la palabra de Dios en el versículo 21 que él siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. A mí se me hace increíble la enseñanza que nosotros podemos ver en estos dos versículos, porque podemos ver que sí tuvo su duelo, sí tuvo su dolor, sí le lloró. Obviamente el recuerdo de Raquel iba a estar presente todos los días de su vida, pero podemos ver que él siguió su camino. Y este mensaje, hermano o hermana, amigo o amiga, es para ti que a lo mejor, si en algún momento has llegado a perder a un ser querido, no has avanzado en tu camino. Quizá te has quedado detenido en ese luto, en ese duelo, en ese dolor, en esa angustia de que ya no está tu ser querido a quien amas cerca de ti. Y el Señor quiere enseñarnos en esta mañana que es necesario seguir adelante, que es necesario dar pasos al frente, continuar nuestro camino, continuar nuestro trayecto. Insisto, nosotros que amamos y creemos en el Señor tenemos una esperanza grande de que cuando morimos no se acaba la cosa ahí, sino que nosotros nos vamos a un lugar mejor, un lugar donde nos gozamos, un lugar donde le adoramos, un lugar donde nos deleitamos de ver cara a cara a nuestro Dios. Así que, mi hermano, insisto, si tú has tenido esta experiencia cercana, yo te invito que te goces en el Señor, en el sentido de que la persona que tú amas, la persona que ha partido, sea tu amigo, sea tu madre, sea tu padre, sea algún conocido y conoció al Señor y le amó de corazón, él está gozándose frente a frente con Dios. Y dice la palabra de Dios: siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Es necesario, hermanos, que tomemos nuestras patitas, como se dice por ahí, y nos pongamos a caminar hacia adelante. Que tomemos acción y que no nos quedemos en el hoyo.
Y el día de hoy yo quiero enseñarte, hermano, a través de la palabra de Dios, 3 cosas que hacer una vez que alguien cercano muere. Y la primera cosa que yo quiero enseñarte es descansa en Dios. Hay muchas ocasiones en que cuando sucede algo así, nosotros tratamos de sobrellevar la carga sobre nuestros hombros, nosotros solitos, y nos tratamos de hacer los fuertes y nos tratamos de hacer los duros. Yo no lloro, yo soy hombre. O yo soy mujer de carácter y por eso no voy a llorar. ¿Sabes qué? Es bueno que tengamos nuestro duelo, pero dentro de ese duelo, que nosotros podamos estar también descansando en Dios. Y yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios en Isaías 41, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Hermano, hermana, yo quiero decirte lo que Dios me dijo a mí que te dijera: no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. A lo mejor en algún momento has llegado a pensar: es que ahora me quedé solo, me quedé sin nadie, no tengo a quién recurrir. Yo quiero decirte que no existe nadie más en este mundo a quien tú puedas recurrir de la forma en la que Dios te está hablando en esta manera. Él es el único al que tú puedes recurrir, el único que puede darte consuelo, el único que puede darte alegría, puede darte esperanza. Y Él te está diciendo: hermano, hermana, no temas, yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo quiero que tú encuentres en esta palabra un consuelo, una esperanza y una alegría para seguir adelante en medio del dolor, en medio de la ausencia de alguien que se fue. Dice la palabra de Dios: te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Gloria a Dios por eso, porque el Señor mismo es el que nos saca adelante. Dice el punto número 2 que quiero enseñarte, es que transformes el dolor en gozo. Nosotros vemos en el versículo 18 que esta Raquel, cuando se estaba muriendo, obviamente había un dolor en su cuerpo, en su ser, por la angustia que estaba sintiendo al perder la vida. Y en su último suspiro vemos que le llama a su hijo Benoní. Y el significado de Benoní es hijo de tristeza, hijo de mi tristeza. Ella, en su angustia, en sus últimos suspiros, por lo que estaba sintiendo, alcanzó a decirle a su hijo Benoní. Sin embargo, me impacta de una manera increíble cómo Jacob no le deja ese nombre a su hijo. Cómo Jacob dice: no se va a llamar Benoní. Mi hijo no es producto de una tristeza, porque yo amé tanto a Raquel. Yo cuando la vi en ese pozo, lloré y la besé y prácticamente yo dije: esa mujer la quiero para mí, esa mujer es la indicada que Dios tiene para mí. De ninguna manera mi hijo va a ser producto de tristeza. Y dice la palabra de Dios que le cambia el nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra. En otras traducciones dice: mi hijo favorito. Él transformó ese dolor que a lo mejor iba a tener al llamarle cada vez a su hijo: Benoní, ven para acá. Es como si le estuviera diciendo: mi tristeza, mi tristeza, mi tristeza. Y él dijo: no, yo no quiero seguirle llamando mi tristeza, será hijo de mi diestra. Y yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 30, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: entonces tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Que todo mi ser te alabe, te alabaré por siempre.
Señor. Dice en otra versión: entonces Él transformó mi dolor en danza, me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta, para que pudiera entonarle alegres alabanzas en vez de yacer en el silencio de la tumba. Señor, Dios mío, proseguiré expresándote mi gratitud eternamente. Es momento, hermano, hermana, de que después de que tengas tu duelo, después de que tengas el tiempo en el que puedas ir recuperándote de la pérdida de tu ser querido, que cambies, que transformes ese dolor en gozo. No está bien, hermanos, que nos quedemos sufriendo todo el tiempo. Y la enseñanza la vemos directamente aquí de Jacob, como le dice a su hijo: no te vas a llamar Benoní, te vas a llamar Benjamín. Así tú, que puedas decir: sé que me duele, sé que es difícil para mí el haber perdido un ser querido, sé que es complicado y que no va a ser sencillo olvidarme de él o olvidarme de ella. No voy a poder olvidar los momentos que vivimos juntos. Sin embargo, yo voy a acordarme de que mi familiar, de que mi ser querido ahora se está gozando en el Señor. Y si Él se está gozando en el Señor, aunque a mí me cause un vacío aquí, el ya no tenerlo a mi lado, yo me voy a gozar en el Señor y yo voy a expresarle mi gratitud eternamente al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 30 que acabamos de leer, que Él cambia ese lamento en baile, ese lamento en gozo. Y por último, mi hermano, yo quiero darte el consejo final, y es mirar al frente. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 19: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Es momento, hermana, es momento, hermano, de que miremos hacia el frente. Dios de alguna manera permitió que nuestros seres queridos, aquellos que han fallecido, nuestros amigos, nuestros cercanos, se hayan ido de este mundo, estén ahora gozándose allá con el Señor. Pero es momento de que nosotros sigamos caminando hacia el frente y veamos el futuro que el Señor está preparando para nosotros. En nuestro devocional de los miércoles estamos hablando justamente de esto, ¿no? Como Dios hace cosas nuevas para cada uno de nosotros, como Dios prepara cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos para cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros tomemos la decisión de ver hacia el frente, de dejar el pasado atrás y de caminar en pro del Señor Jesucristo, caminar bajo lo que dice su palabra, creyendo todo lo que Él nos ha dejado. Y la palabra de Dios en este versículo 19 de Isaías me impacta bastante porque Él está diciéndonos a ti y a mí que está haciendo algo nuevo en nuestras vidas, que está preparando algo increíble para ti y para mí. Y me impacta lo que dice este versículo, porque dice: y ya he empezado a hacerlo. En otras traducciones dice: ¿acaso no has visto que ya comencé? Entonces, de la misma manera, yo quiero decirte, hermano o hermana, que has tenido una pérdida como la tuvo Jacob en su momento, que puedas caminar hacia enfrente, que puedas mirar hacia el futuro, que puedas recibir las cosas nuevas que vienen de parte de Dios. A lo mejor tú sientes que estás pasando por un desierto en estos momentos. A lo mejor tú sientes que estás en una sequía después de todo esto. Sientes que a lo mejor no tiene caso seguir. Sientes que a lo mejor ya no es necesario seguir creyendo en Dios, porque ¿cómo puede ser que un Dios que es amor, que es sobre todas las cosas, se lleve a alguien a quien tú amabas?
Yo quiero decirte en este momento que en ese desierto donde tú te encuentras, que en esa oscuridad donde quizá tú estás en estos momentos, de ese desierto y de esa oscuridad, Dios te va a sacar. Y en ese desierto va a haber aguas, dice la palabra de Dios. Va a haber un camino y aguas en el desierto. Y en esa oscuridad Dios va a traer luz y Dios va a traer una nueva esperanza. Hermano, yo cuando preparaba este mensaje, mi corazón se quebrantaba bastante, porque el Señor me hacía sentir realmente ese dolor que cada uno de los que han pasado por circunstancias así están viviendo. E incluso antes de comenzar este pasaje, el Señor me quebrantaba. Sin embargo, yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que has perdido a alguien cercano, que has perdido un ser querido, que confíes en Dios, que descanses en Él, que transformes el dolor en gozo y que mires al frente. Hay muchas cosas las cuales Dios está preparando para ti, pero hay que recibirlas y hay que gozarnos con el Señor y agradecerle por todo el tiempo que pudimos tener cerca a nuestros seres queridos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, no hay palabras, Dios, cuando el dolor de perder a un ser querido invade nuestro corazón. Son momentos que nunca quisiéramos vivir nadie. Sin embargo, Padre, sabemos, Dios, que cada uno de nosotros tenemos un principio y tendremos un final, Señor. Y yo te ruego especialmente por aquellos, Dios, que han perdido un ser querido, por aquellos que han perdido amigos, por aquellos que han perdido familiares, Dios, ya sea por la enfermedad del COVID o cualquier otra circunstancia, Señor. Pero yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús, que donde quiera que ellos estén, ellos puedan tener, Señor, ese deseo de seguir adelante, esas ganas, Señor, de seguir caminando, Señor, hacia el frente, Señor. Visítalos, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor. Consuela sus corazones, Señor. Llénalos de ti, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Quita, Señor, toda tristeza, Señor, toda amargura que pueda quedar en su corazón, Señor, todo aquello que sea del enemigo que esté haciendo en sus corazones, Padre, quítalo en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Padre, queremos aprender de tu palabra, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, para seguir mirando al frente, para transformar nuestro dolor en gozo, Señor, y para, Señor, encontrar un descanso, un consuelo en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pues esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Si tú necesitas que podamos hablar contigo, podamos orar por ti por alguna circunstancia similar, te invito a que nos escribas a nuestras redes sociales, que nos escribas al teléfono de la iglesia y vamos a orar por ti, por tu restauración y para que el Señor sea también trayendo una nueva vida, una nueva oportunidad, un consuelo nuevo para tu corazón. Esto es todo por el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.